Curtis Calhoun here with MMA News. My next guest is another big fight coming up in the upcoming PFL versus Bellator card. It's Jesus Pinedo joining me today. How's it going, Jesus? Hola Jesús, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Todo bien, tranquilo aquí, un poco cansado, ¿no? Recién llego a entrenar, todo bien. Everything's nice and calm here in Peru, and I just actually ended up leaving practice a second ago. Well, first things first, man, I want to ask you about what these past few weeks have been like for you. Obviously, winning the PFL title, there was a viral video that when you returned home to Peru, there was a crowd to meet you at the airport. What was that whole experience like for you, and how much did it mean to you to have that kind of support? La pregunta es, ¿cómo ha sido tu vida en estas últimas semanas que de ganar el campeonato y después llegar a Perú y viste todos los fanáticos que estaban en el aeropuerto esperándote y te recibieron? ¿Cómo se sintió ese momento y cómo ha estado tu vida? Se sintió muy bien, ¿no? Mucha euforia por aquí, por Perú, ¿no? Por traer el campeonato para el país. La gente comenzó a hablar mucho, la prensa también comenzó a hablar mucho, ¿no? De todo el logro que se había hecho. Y bueno, ¿no? Ahora salió la pelea a principios de este año y bueno, no, entrenar nada más, ¿no? Ahora estoy entrenando concentrado para la pelea que se viene. Yeah, the feeling when I arrived back in Peru, it was euphoric. There was a lot of chatter, a lot of talk from the press as well from fans. But then I ended up getting back straight into training at the beginning of the year, and I've been in training camp ever since early January. What is that feeling like? Because you've had this dream of becoming a world champion for so many years. So, what is that feeling like to finally accomplish your dream, accomplish those goals, and to really see it come to fruition? Que, ¿Cómo se sintió lograr ser el campeón para un campeón peruano? Que eso fue un sueño tuyo. ¿Y cómo se sintió cuando ya agarraste el campeonato en ese momento? Sí, no, era un sueño que tenía siempre desde que comencé a entrenar, ser campeón del mundo. Cuando lo logré, cuando el árbitro me alzó la mano, no sentí una paz más que todo, sentí una paz como que había logrado un sueño, ¿no? Había completado un sueño que tenía desde niño y nada más eso, como te digo, es más que euforia y todo lo demás, sentí paz, una paz interna. It was a dream come true moment. But in the moment, all I could really feel was peace. It was peace. It was like finally achieving a dream that I had since I was a little kid. And I was just very calm. There was definitely some euphoria, but I was still calm throughout the whole process. What's the culture of MMA like in Peru? Because I gotta imagine, especially after winning a world title like that, I mean, I feel like the sport is really going to grow in Peru. So, can you talk to us a little bit about how the sport is received in Peru and how it's going to grow going forward? ¿Y cómo es la cultura o cómo reciben el deporte de artes marciales mixtas en Perú? Ya que ganaste el campeonato, pues, ¿ha crecido la plática sobre artes marciales mixtas o cómo es en tu país? Sí, ¿no? Venía creciendo desde ya hace años atrás, poco a poco. Cada año se veía que más gente conocía sobre el deporte y se hablaba más sobre el deporte, ¿no? Ahora con este logro, con el título que traje para el Perú, ya casi toda la gente sabe que son artes marciales mixtas, ya sale en la televisión muchas artes marciales mixtas también, transmiten eventos de aquí nacionales, ya las pasan por televisión también, de aquí en TV nacional, ¿no? Se ha hecho un boom, como se dice, más conocido, ¿no? Aquí en Perú. So MMA was definitely growing little by little in Peru. You would see people kind of catch on, but then definitely there was a spike after winning the championship, after bringing a world title back to Peru. You can see that like the chatter just picked up immensely. Now there's like a big boom within the culture of mixed martial arts, and everyone's familiar with the sport. People are familiar with like where it airs on TV, and it's always on. So it's definitely grown since I've won the title. You mentioned right after you won the title that about a year ago or so, you considered potentially giving up this career and hanging up the gloves. And now to see where you are now, when you reflect on those tough times and those tough moments, what was that motivation that told you to keep going and to not give up when you were going through some of those dark times? Que hace un año estabas pensando en retirarte del deporte y
¿Qué te motivó para regresar a pelear artes marciales mixtas? ¿Y cuál fue la motivación de salirte de ese pensamiento de retirarte? Sí, ¿no? Como estaba entrenando mucho, estaba esperando, como se dice, el momento, ¿no? De entrar, de pertenecer a una liga grande, ¿no? Ya habían llegado propuestas, pero aún no me sentía listo. Entonces, cuando me sentí listo, las ofertas como que ya no llegaban tanto, porque las había dejado pasar, ¿no? Entonces, llegó la propuesta de PFL, la acepté y bueno, ¿no? Lo demás es historia, creo. Conquisté el campeonato y bueno, me he motivado para seguir en este deporte, ¿no? So I was definitely training, I was training a lot. I was trying to prepare for, the big moment fight. And then I was getting offers from, big players, but I didn't think I was ready. And then when I finally did think that I was ready with after all my training, the offer stopped coming in. And I was kind of losing motivation, but then the PFL offer came in, and as they say, the rest is history. Right now, I've definitely found my motivation. I've definitely found my drive to keep on fighting. Talk to me a little bit about how you've developed your mind over these past few years, because we saw you briefly in the UFC and then obviously having all the success in the PFL. Like, what are some of the biggest things that you've developed mentally as well as being a fighter since that time in the UFC? Y desde tu tiempo que peleaste en el UFC, ¿qué ha cambiado? ¿Cómo has mejorado mentalmente? Sabemos que cómo hace todo de lo físico, pero mentalmente, ¿cómo te has mejorado en tu carrera? Mentalmente me siento muy bien, me siento en la mejor etapa de mi carrera, ¿no? Tanto físicamente como mentalmente. Eh, no me, no me, ¿cómo se dice esta palabra? Perdón, no me achico, ¿no? Ante nadie, ante ningún rival, no tengo miedo de pelear contra nadie. Busco peleas duras, busco las peleas difíciles, ¿no? Eso es lo que me motiva para seguir peleando, ¿no? I definitely feel that right now I'm at my physical and mental peak. What kind of keeps me going or what keeps my headspace good is just accepting all the challenges. I want the biggest fights. I want the biggest names. And, that's what drives me. That's what gives me the motivation to keep on growing is the big moment and the big fights. Patricio Pitbull is obviously a guy that's been around the sport for so long. He and his brother have had a lot of success, and obviously, he has a lot of experience. What do you feel like sets you apart from some of the other guys that he's faced during his career? Like, what do you feel like stands out about you compared to some of the other opponents that he's had in the past? Patricio Pitbull es como una leyenda, ha peleado mucho en Bellator y su historia muchos la conocen de su carrera. Y de todos sus rivales que él ha tenido, ¿qué te hace a ti diferente de este rival contra él? Eh, yo no lo respeto, ¿no? Lo respeto como, porque es una leyenda y todo, pero ese día en verdad no me asusta ni un poco Patricio Pitbull, no me asusta su nombre, no me asusta el récord que tiene, no me asusta nada de él, ¿no? Estoy 100% seguro que soy mejor que él en todo, en striking, en grappling. Lo que me hace diferente es la mentalidad, ¿no? La mentalidad, el hambre que tengo para seguir haciendo historia y eso es todo, ¿no? Eso es lo que me hace diferente, en verdad, las ganas de querer ganar esa pelea de verdad, no solamente ir a cumplir, sino ir a ganar. So I definitely have respect for Pitbull. He's, a legend of the sport and he's accomplished great things. But what makes me different is the drive and the hunger that I have. I think I'm better than him everywhere. Like there's nowhere in the game or nowhere in the fight that where it goes that I'm not going to be better than him. And that's definitely what's going to set me apart from like his past opponents is the drive, the hunger, the motivation that I have right now. Do you feel that competing in the season format last year with the quick turnarounds and the level of opponents that you had to beat prepared you for this moment in terms of facing a big name guy like Patricio? Like, do you feel like competing in the season format has really prepared you for this moment? ¿Y tú crees que peleando en la temporada de PFL el año pasado te preparó para esta pelea contra Pitbull? Porque estuviste peleando muchas veces con no mucho tiempo en medio y igual agarraste esta pelea contra Pitbull y no tuviste mucho tiempo desde tu última pelea. Sí, de todas maneras, ¿no? Me ha brindado mucha confianza, ¿no? La pelea tras pelea, he ido ganando más confianza.
tanto mentalmente. Me ha preparado físicamente también todo un campamento de todo un año sin parar, ¿no? Te vuelve más duro, ¿no? Y simplemente yo creo que las cosas se han dado así y pues, se dieron así. Para mí está perfecto, ¿no? Porque me siento en el mejor momento, como te digo. It definitely prepared me. It's definitely, this is where I feel I'm the best in my career. The PFL season, you don't really have time in between fights. So it's essentially been a 1 year training camp ever since we started preparing for 2023 season. And so now I've been in training camp, I'm motivated, and I prefer to be active and face opponents with a less turnover around. Right. And I got to ask you too, like, obviously you're not looking past Patricio, but in terms of what's next for you, do you see yourself potentially returning to the season format in the PFL to defend your title, or do you want to pursue super fights? What are some of your goals for this year and beyond? Y sé que tienes esta pelea contra Pitbull y con respeto a él, pero ¿qué estás pensando después de esta pelea? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a entrar otra vez a la temporada a defender tu título o vas a estar buscando así peleas contra leyendas? Eh, Luego de esta pelea voy a entrar al torneo, al inicio de temporada y voy a tratar de retener el cinturón otra vez, ¿no? Ser doblemente campeón. Yeah, after this fight, I'm going straight into the 2024 season, and the goal is definitely to become a double champion and to defend this title. Absolutely. And last question before I go, what's your message to the fans and the people of Peru that have watched your journey to this point? What's your message to them ahead of this fight, and what kind of performance can they expect? Y lo último, ¿cuál es tu mensaje a los fanáticos peruanos y a todos que han visto tu carrera y te vieron lograrlo ser campeón? ¿Cuál mensaje les quieres mandar antes de tu próxima pelea? Diría que el 24 de febrero van a ver una super pelea muy entretenida y voy a traer ese triunfo para el Perú y para Latinoamérica en general. Estoy 100% seguro, no tengo ni una duda de eso. So everyone on February 24th, you can expect an entertaining fight, a super fight. It's going to be the fight of the night, and I'm doing this, as a triumph for Peru, but also in Latin America, for Latin America in general. And I guarantee it's going to be one of the best fights of the night. We are looking forward to it. Well, Jesus, it was great to meet you. Great to chat with you. Thank you so much for the time, and I'm sure we'll chat again soon. Thank you so much.